Gracias a todas y todos. Estamos retomando. Esperemos que sean más periódicos, nada más que sí hemos estado un poquito ocupados con el inicio de semestre. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Paola Pérez Rayas, es como bien mencionaba Argelia, es estudiante de medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y nos va a hablar de este trabajo que es análisis de velocidad, de la velocidad de sedimentación globular, perdón, por fotoacústica de sangre completa. Entonces, bueno, adelante, Paola, cerramos los micrófonos y si alguien tiene alguna duda, por favor, levante la mano y en caso de que Paola no lo vea, yo lo comento adelante. Sí, muchas gracias y pues también muchas gracias por la oportunidad de presentar hoy. Y pues bueno, antes que nada presentarme, mi nombre es Paola Pérez Raya, como ya se mencionó, pues soy estudiante del cuarto año de la licenciatura de Ciencias Médicas y Biológicas y el motivo de mi ponencia el día de hoy pues es, vaya, dar a conocer los diversos avances obtenidos en el desarrollo del protocolo de investigación nombrado como análisis de la velocidad de sedimentación globular por fotoacústica de sangre completa, el cual está a cargo de la doctora Argelia Pérez Pacheco y el resto del equipo de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, a quienes quisiera agradecer ampliamente pues todo el apoyo y el conocimiento que me brindaron durante mi estancia. Y bueno, con motivo de dar paso al inicio de mi presentación, definiré el contenido principal de la presente ponencia, el cual organice en las siguientes fases: objetivos, introducción, metodología, resultados, análisis de resultados y finalmente las conclusiones obtenidas. Bien, como objetivo principal, nosotros establecimos el analizar y comparar las señales de eritrosedimentación de distintos grupos de sangre, en este caso siendo sangre sana y anémica. Y como objetivos secundarios tenemos el calcular la velocidad del sonido en sangre sana y anémica, comparar el comportamiento de la sedimentación pues respecto a la variación de temperatura y finalmente buscamos correlacionar todos los parámetros de las señales en contraste con los datos clínicos obtenidos. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de las generalidades clínicas de la sangre. Cuando nosotros analizamos una muestra, pues vaya, de sangre completa, podemos reafirmar que esta consta de una parte líquida, que conocemos como extracelular, definida como el plasma sanguíneo, es decir, el 55% del volumen total, y que está compuesto principalmente pues, por muchas sustancias y agua que se encuentran disueltas, tales como proteínas, algunos solutos y algunos iones. El 45% restante de este complemento corresponde a los elementos formes o células sanguíneas en suspensión, que se define como los componentes eritrocitarios. Como algunas de las características pues, más importantes que podemos destacar, vamos a hablar ahora de los glóbulos rojos. Estos también son conocidos como hematíes o eritrocitos. Y podemos mencionar cosas pues, muy básicas, como que en realidad no son consideradas como tal una célula verdadera, ya que pues, estas no cuentan con núcleos ni organelos que lo definan como tal. Vemos que los eritrocitos tienen un tiempo de vida limitado que ronda más o menos los 120 días. Tienen una característica o una forma bicóncava, son muy finos y flexibles, lo que le permite el paso a través de los capilares. Y finalmente, uno de nuestros puntos más importantes es que está formada por hemoglobina, una proteína que es esencial y clave para el transporte de oxígeno. Ahora, otra cosa importante de enfatizar acerca de los glóbulos rojos es que en los hombres podemos tener un recuento normal de 4.7 a 6.1 millones por mililitros y en las mujeres de 4.2 a 5.4 millones por mililitros. Bien, estos son algunos otros de los componentes de la línea celular roja que nos interesan. Ya hablamos de los eritrocitos, los describimos un poco y ahora un poco acerca de la hemoglobina. Les mencionaba únicamente saber que es una proteína transportadora de oxígeno y que es realmente importante porque esta se refleja asociada directamente a la cantidad de glóbulos rojos y finalmente pues el hematocrito, que vamos a conocer como el elemento forme o toda esta fracción sólida de una muestra de sangre que no se encuentra coagulada. Ahora bien, algunos de los datos que obtenimos fueron demostrados a través de un estudio conocido como hemograma. Este fue fundamental para nosotros, ya que a través de este estudio clínico, nosotros podemos conocer directamente los componentes celulares de la línea roja específicamente.
como ya les mencionaba, pues los que más nos importan en este caso serían los eritrocitos o hematíes, la hemoglobina y el porcentaje de hematocrito presente en los sujetos evaluados. Ok, ahora hablando un poquito acerca de la absorción de la sangre, para definir este espectro, nosotros hicimos uso de esta gráfica, que es básicamente una señal fotoacústica, en donde la absorbancia, como podemos observar, está en función de la longitud de la onda, misma que nos permitió identificar que a la longitud aproximada de 532 nanómetros, nosotros tenemos una mejor captación o absorción de la luz en la sangre entera, justamente la señal que percibimos aquí, en comparación con el plasma sanguíneo, que es esta señal punteada de color rojo, en donde a esta longitud pues sería básicamente transparente para nuestro medio o para la luz, ¿no? Ahora, otra cosa importante que asociar acerca de la absorción en sangre es que el componente principal para este procedimiento o para la absorción directamente de la luz, pues va a ser la hemoglobina, ¿no? De ahí la importancia de la cantidad de hemoglobina que también se contenga en nuestras muestras sanguíneas. Perdón, Paola, nada más una aclaración. Es espectro de absorción, no es una señal fotoacústica. Sí, doctora. Pero vas bien, no te preocupes. Gracias. Ahora, nosotros estudiamos, como ya les mencionaba, directamente la velocidad de sedimentación globular. ¿A qué conocemos como BSG? Pues bueno, básicamente es una prueba, una medición que consiste en la evaluación de cómo van sedimentando o cayendo los hematíes en un tubo de sangre, que es importante definir que no está coagulada durante un periodo de tiempo establecido. En este caso, pues habitualmente se emplean los 60 minutos, ¿no? Una de sus finalidades más importantes es pues el reconocer que se encarga del monitoreo de diferentes enfermedades, como podemos ver enfermedades crónicas, infecciosas, procesos inflamatorios, entre otros. Esto por medio de la valoración de algunas proteínas como lo son el fibrinógeno, las inmunoglobulinas, la albúmina, etc. Ahora, el proceso de la medición de la velocidad de sedimentación globular la podemos definir o se ve caracterizada, vaya, en tres fases principales. Por un lado tenemos la hemaglutinación, ¿no? Que es esta tendencia de los glóbulos rojos a agruparse en una manera de pila de monedas a una velocidad realmente lenta, para después llegar a la sedimentación, en donde ya todos nuestros glóbulos rojos agrupados se desplazan progresivamente hacia el fondo de la pipeta hasta llegar a formar un acúmulo, que es lo que nosotros conocemos básicamente como el depósito o el sedimento de hematíes al fondo de la pipeta. En los métodos de medición a nivel internacional manejamos dos técnicas principales. Por un lado tenemos el Winthrop y por otro lado el Westergren. Sin embargo, aun cuando no se ha establecido pues, concretamente cuál es el más óptimo, el método de Westergren es el más utilizado a nivel mundial. Es por ello que vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona esta prueba de velocidad de sedimentación globular. Básicamente consiste en la extracción de sangre venosa periférica en un porcentaje de 1 a 2 mililitros. Lo importante acerca de esta es que esta muestra obtenida se colocará en las pipetas de Westergren, que son las que podemos observar en la imagen de la porción derecha, y se va a realizar un marcado progresivo según la sedimentación que se va teniendo durante los 60 minutos. Cosas importantes a destacar es que siempre se debe de asegurar, que nosotros estemos posicionando a nuestras pipetas en un ángulo de 90 grados con la finalidad de permitir el decaimiento de los sedimentos hasta llegar de los eritrocitos, hasta llegar a formar la sedimentación al final de la prueba, es decir, a los 60 minutos. Pues datos que son demostrados o que son planteados en la medición de milímetros por hora. Ahora, algunas de las condiciones que ya hemos visto que modifican a la velocidad de sedimentación globular, pues bueno, podemos describirlas según aquellas que incrementan esta BCG y aquellas que la disminuyen. Para ello podemos hacer varias clasificaciones. Nosotros nos centramos en la cantidad o la proporción de los eritrocitos que contamos, que es la clasificación fundamental que nos interesa el día de hoy, ya que a ello podemos asociar una disminución progresiva en pacientes, por ejemplo, que presentan anemia. Otra de sus clasificaciones puede ser a través de los elementos que lo componen, como
¿Como cuáles? Pues bueno, hablamos de proteínas plasmáticas, lípidos, plaquetas y todos aquellos otros factores celulares que componen a una muestra sanguínea, condiciones clínicas y los medicamentos o tratamientos a los que son sometidos algunos pacientes, y finalmente la manera en que estas muestras son obtenidas y son manejadas, así como la técnica que es implementada para la evaluación de la BSG. Bien, en lo correspondiente a nuestro marco teórico, pues bueno, hablaremos un poco acerca de los trabajos realizados con anterioridad en asociación al estudio de la velocidad de sedimentación globular por fotoacústica. Como nosotros podemos observar, pues esta diapositiva plantea más o menos el acoplamiento que fue utilizado por el maestro Marco Polo Colín García en su tesis de licenciatura. Este planteamiento nos sirve a nosotros para identificar algunas diferencias con lo que se realizó durante nuestro protocolo. Una de las diferencias que obtuvimos es que tanto el láser como el transductor se mantuvo fijo durante el periodo de evaluación, permitiendo una incidencia directa de la sangre pues, en los pozos donde fue colocado cada una de las muestras. Ahora, ¿por qué es importante implementar esto? Bueno, este es un diagrama que también fue obtenido del artículo publicado igualmente por la doctora Argelia Pérez Pacheco, en el que podemos observar algunas de las variaciones que se tuvieron pues, en cuanto al acoplamiento o al ajuste experimental que se utilizó. En este caso, uno de los factores que se modificaron con lo que vamos a ver nosotros en el protocolo que desarrollamos fue la forma en la que incidía directamente pues, el haz de láser sobre las muestras, ¿no? Viendo que en el planteamiento que tienen en este artículo publicado, tanto como en la tesis, el láser en algún momento, debido a la manera en que se colocó la sangre, pues deja de emitir directamente sobre los eritrocitos, factor que está asociado, pues vemos a la sedimentación progresiva que va teniendo los mismos. Entonces, en algún momento en este acoplamiento lo que sucedía es que no evaluaba como tal a los eritrocitos, sino que la luz incidente, pues se trasladaba a través del plasma, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos el gráfico B, que igual es una señal fotoacústica, la amplitud en función del tiempo, podemos observar justamente lo que ya les mencionaba, o sea, al minuto 60, al minuto 0, perdón, en este acoplamiento, vemos que se obtienen señales con amplitudes máximas, lo que son pues, benéficos, nos daban unas muy buenas señales, pero posteriormente ellos notaron que al minuto más o menos el 56, que era al final de la evaluación, pues empezaban a tener amplitudes mínimas, ¿no? Lo que significaba que ya no se estaba percibiendo como tal al hematocrito, a los glóbulos rojos, sino que ya se estaba dirigiendo la luz directamente sobre el plasma. Ahora, yo les planteo los componentes del sistema que empleé durante el periodo de la realización de este protocolo, ¿no? Entonces, mi sistema como tal se conformaba por una fuente de iluminación. En este caso fue un láser tipo pulsado Nariño Jack, en el cual se utilizó una frecuencia de 10 Hz, tenía una longitud de onda, que ya hablamos un poquito de eso, de 532 nanómetros, una energía aproximada de 1.8 millijoules por pulso. Ahora, el segundo componente fundamental fue nuestra muestra. En este caso, nosotros utilizamos muestras biológicas, es decir, sangre completa de pacientes tanto sanos como anémicos. Y finalmente hicimos uso de un sensor piezoeléctrico, de tipo Poser. Bien, y igualmente pues aquí podemos observar el acoplamiento únicamente pues haciendo énfasis en que las señales fotoacústicas fueron obtenidas a través de nuestro osciloscopio. Otro dato que debemos destacar fue que durante el desarrollo de este protocolo se tomaron 27 muestras, de las cuales 19 fueron catalogadas como sanas y 8 correspondieron al grupo de sujetos anímicos. Ahora, esta es una representación y un poco más esquemática de cómo fue que se usó nuestro sistema. Es el sistema que empleé durante pues, las evaluaciones de las muestras sanguíneas. Y algo muy importante que debemos enfatizar es que todos los componentes del mismo, el soporte, el sensor, así como el espejo, permanecieron fijos durante todo el periodo de evaluación. Entonces, siempre se colocó en el mismo sitio pues nuestro sistema experimental como tal, y aquí ya podemos observar la colocación de la sangre sobre la base del sistema. Bien,
Ahora, esta es solo una de las señales que se lograron obtener durante el desarrollo del proyecto. Y no solo es una señal bellísima, sino que gracias a los trabajos que se habían realizado anteriormente, nosotros logramos implementar 3 mejorías en el sistema. Por ejemplo, por un lado, nosotros logramos que se implementara un sensor tipo buzzer que era realmente económico. O sea, nuestro precio del sensor rondaba aproximadamente en los 20 pesos. Otro factor que nosotros logramos fue que disminuimos la cantidad de muestra. En este caso, únicamente empleé 2 mililitros para las evaluaciones de las muestras sanguíneas. Y finalmente, algo que nos pareció también muy importante es que en el posicionamiento que nosotros pues, establecimos para la incidencia de la luz sobre la muestra, nosotros siempre aseguramos la obtención de señales durante todo el periodo de evaluación, sin importar la formación de la interfaz plasma eritrocitos, porque justamente la incidencia venía directamente, o sea, se reflejaba a través de un espejo y queda directamente sobre la superficie de la muestra. Y bien, aquí, por ejemplo, podemos observar una serie de fotografías laterales que fueron obtenidas del recipiente donde se situó la muestra, así como los diversos tiempos de evaluación, es decir, del 0 a los 60 minutos, representando progresivamente la sedimentación eritrocitaria y con ello pues, la formación de la interfaz plasma-eritrocitos. Por ejemplo, si comparamos el minuto 0 es una muestra homogenizada, bueno, cabe resaltar que estas imágenes son de una misma muestra durante todo el periodo de evaluación, es decir, los 60 minutos, y podemos observar cómo al minuto 0 tenemos una muestra homogenizada, cuando al minuto 60 ya podemos identificar que se ha creado la interfaz plasma-eritrocitos. Y bien, ahora, como uno de los pasos iniciales que se realizaron durante todos los momentos previos a la evaluación, nosotros realizamos 2 puntos esenciales. Primero fue la propagación de nuestro osciloscopio, que nos pareció uno de los puntos más fuertes, ya que siempre se optaron por utilizar los siguientes datos. En un tiempo teníamos el tiempo de 2 microsegundos por división, un voltaje de 1 milivoltio por división, se tomaron 4,000 datos, una tasa de muestreo de 200 megasamples por segundo y una energía de 1.8 milijoules por pulso. O sea, esos datos que fueron establecidos desde el osciloscopio y que fueron implementados también en el láser fueron una constante durante todas las muestras evaluadas en el protocolo. Otra cosa también Paola, perdón que te interrumpa. Yo tengo una duda que me surgió. ¿Por qué usaron claro. ese tipo de sensor de buzzer? Es un timbre, ¿no? Básicamente son los que tienen en los timbres, creo. Sí. ¿Por qué usaron ese? Porque nuestro objetivo era economizar todo el sistema. Entonces, en los acoplamientos anteriores se utilizaba un tipo de sensor un poco más caro, que si no me equivoco también superaba el precio de los 1,000 pesos, y lo que buscábamos con este acoplamiento era que fuera un acoplamiento muy sencillo y económico, para que así fuera más fácil de reproducirse posteriormente. Entonces, ese fue el objetivo principal del sensor. Oye, ¿y sabes si caracterizaron el sensor antes de que hiciera las mediciones? Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, ok, Justo ok. ahí está en esa parte. Ah, Sí, bueno, esta es está bien. la parte Adelante. donde le voy a hablar de eso. Sí, Ok, justamente, vamos a abordar eso. Entonces, otra de las cosas que es gracias. importante para mí mencionarles es que previo a la evaluación de todas y cada una de mis muestras, lo que realizábamos básicamente era la obtención de la señal del sensor de ultrasonido. ¿En qué consistía esto? Bueno, básicamente yo hacía que la luz incidiera directamente sobre el sensor sin colocarse ningún tipo de muestra, o sea, la incidencia era directa sobre el sensor tipo buzzer, con la finalidad de que así nosotros pudiéramos definir el correcto funcionamiento del mismo y que posteriormente, ya que se evaluaran las muestras, entonces ya tuviera seguro que estuviera obteniendo las señales fotoacústicas de la sangre completa que evaluaría en este momento. Entonces, sí, siempre se optó por obtener las señales del sensor previo a las evaluaciones. Ok, y otra de las cosas que nosotros realizamos, pues básicamente fue la obtención de nuestra respuesta espectral de la señal temporal. Entonces,
a través de la elaboración de la transformada de Fourier del sensor, nosotros identificamos que teníamos un ancho de banda, es decir, una frecuencia central donde nuestro sensor, vaya la redundancia, sensaba mejor en un promedio de los 0.435 MHz. Entonces, ahí era cuando nosotros definimos que esa era la frecuencia donde teníamos una mejor captación de las ondas y del sonido, vaya. Ahora, para hablar ya un poco acerca de los resultados que pude obtener durante el desarrollo del protocolo, a mí me gusta iniciar un poco con el monitoreo de las muestras sanas y anémicas. Entonces, en este caso, como podemos observar, es una gráfica de una muestra, es la amplitud en función del tiempo y se caracteriza porque fueron obteniéndose las señales al minuto 0, 20, 40 y 60. Entonces, para entender un poco más lo que nosotros logramos observar, se los voy a describir con estas dos gráficas que les presento en esta diapositiva. Observamos igualmente en este caso que son dos gráficas de la amplitud en función del tiempo de las señales. Igualmente ambas se obtuvieron las señales, vaya, a los minutos 0, 20, 40 y 60 en ambos de los casos, ¿no? Ahora, vamos a centrar nuestra atención en las señales correspondientes al gráfico de la porción izquierda, ¿no? Donde podemos observar que en el minuto 0, que sería la señal representada con el color negro, y posteriormente el minuto 60. Entonces, lo que me gustaría que ustedes observaran es la diferencia, porque uno de los resultados más evidentes y más importantes que tuvimos es que justamente al minuto 0 y 60 se nota una diferencia en el desplazamiento del tiempo de arribo según el momento en que fueron evaluados. Entonces, vemos que al minuto 0, que es esta señal de color negro, las muestras presentaban un tiempo de arribo superior, en contraste con el minuto 60, que es la señal de color verde, donde veíamos una disminución bastante notoria del tiempo de arribo. Ahora, este aspecto lo podemos asociar directamente con la sedimentación eritrocitaria, demostrando entonces con los datos obtenidos que a mayor sedimentación, las señales fotoacústicas presentaban un tiempo de arribo menor, como en el caso de la señal verde, y esto conformaba entonces la variable más importante del sistema que habíamos implementado nosotros. Ahora, no solo nosotros identificamos modificaciones en los tiempos de arribo, vayamos a la gráfica de la porción derecha. En ella también podemos observar una disminución progresiva de la amplitud de las ondas acústicas. Entonces, veíamos que al minuto 0, por ejemplo, las amplitudes eran un poco superiores que al minuto 60, que es el momento final de la evaluación. Entonces, veíamos que con el transcurso de la evaluación y la sedimentación se presentaba cada vez una disminución progresiva de las amplitudes en las señales obtenidas. Paola, Bien. perdón, antes de que continúes, tengo otra duda. Sí, claro. A ver si estoy correcto. ¿Cuánto tiempo iluminabas la muestra en cada intervalo de tiempo que estabas tomando? Sí. El intervalo de tiempo fue cada 5 minutos durante un periodo de 60 minutos. Esto se realizó únicamente, pues, se evaluaba una sola muestra durante el periodo de 60 minutos. Ajá. Y las señales las obtenía cada 5 minutos. Entonces guardaba Sí, mis señales. pero ¿cuánto tiempo iluminabas en total con el láser? En cuanto se obtenía la señal, se registraba la Ah. señal, ya dejábamos de iluminar la muestra y iniciábamos el conteo en el cronómetro de los 5 minutos para volver a repetir el proceso. Entonces, incidíamos la luz, tomábamos nuestras señales y ahora sí volvíamos a esperar 5 minutos para repetir el proceso. Te pregunto porque fíjate, en la que tienes, en la que dice 500939, Sí. tienes en la de 60, tienes como una estructura inicialmente en la verde y luego después tienes otra adelantito que es como la misma, solo más atenuado. Y ese parecería ser que esa es una reflexión. Entonces, por Sí, eso te preguntaba cuánto tiempo iluminabas la muestra para ver si no tenías más estructuras adelante, ¿no? Sí, esa es una observación muy buena la que usted hizo, porque justo más adelante le voy a hablar acerca de eso. Voy a describir perfectamente lo que sucedía en cada una. Nada más que nos importaba hacer como el énfasis de lo que descubríamos, porque ahora les voy a explicar otra de las cosas que sucedieron mientras estaba desarrollando el protocolo. Entonces, sí, ahorita
vamos a abordar eso, pero sí es una observación muy buena, de hecho. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, antes de que pues podamos vaya a continuar con el resto de los resultados que obtuvimos, para mí es muy importante establecer 2 criterios que usamos para la creación de los grupos en nuestro proyecto. Entonces, como es bien sabido, cuando nosotros manejamos muestras sanguíneas, lo que debemos de hacer es que estas al almacenarse deben de someterse a temperaturas aproximadamente entre los 2 a 8 grados centígrados. Entonces, una de las situaciones a las que yo me enfrenté al momento de la evaluación fue que dentro del laboratorio nosotros identificamos modificaciones cíclicas de la temperatura en el refrigerador donde fueron almacenadas las muestras. Este proceso eventualmente, al ver que se tenían modificaciones periódicas de la temperatura y que se caracterizaban por disminuir pues por debajo de los 2 grados centígrados, nos permitió entender que las muestras que se estaban almacenando de esa manera entraban a un estado como de semicongelación y por lo tanto producían una hemólisis eritrocitaria sobre las muestras, es decir, que mataba progresivamente a los eritrocitos por las mismas condiciones térmicas en que se almacenaban, ¿no? Entonces, este fenómeno que fue secundario al almacenamiento, pues para nosotros fue un punto fundamental, ya que en base a ellos nosotros logramos hacer 2 grandes grupos correspondientes a las muestras sanguíneas sanas. Entonces, nosotros en nuestras muestras sanas identificamos como un grupo a sangre sana no congelada, es decir, toda aquella sangre que fue conservada a la temperatura óptima de entre 2 a 8 grados centígrados y la sangre sana congelada, aquella que tenía una temperatura menor a los 2 grados centígrados. Igual recalco que esto fue un fenómeno secundario pues al almacenamiento en el refrigerador que contábamos en el laboratorio. Entonces, así. Paola, perdón, nada más una aclaración, que acuérdate que no estás entre médicos, regrésate tantito. Es que Sí. esto que señala Paola es muy importante porque, digamos, ya se sabe que a temperatura que es más o menos 4 grados, bueno, ya puso el intervalo entre 2 y 8 grados centígrados, las muestras sanguíneas, es decir, los eritrocitos, no sufren ningún daño. Entonces se pueden almacenar incluso 24 horas, ya por mucho 48 horas, y eso significa que no va a haber cambios en la estructura de las células. Sin embargo, lo que ella menciona es que en el transcurso, en el desarrollo de su experimento, se dio cuenta que el refrigerador tenía estas variaciones y que incluso llegaba a menos de esta temperatura, por lo tanto, la hemólisis, es decir, se rompían los eritrocitos y entonces a eso le llamó sangre congelada y eso también influyó mucho en los resultados. Y bueno, pues esto es importante porque además de que nos dimos cuenta del problema del refri, pues también de cómo influía la temperatura, evidentemente, en la respuesta fotoacústica de la sangre. Y entonces esta distinción sí es muy importante. Ya es todo. Gracias, Paola. Sí, doctora. Sí, y ahora otro factor importante es que esto sucedía, las modificaciones que vamos a ver un poco más adelante, sucedía aun cuando nosotros, bueno, algo que cabe definirse, vaya, es que siempre que se emplea una muestra sanguínea refrigerada, debe de permanecer al menos un periodo de entre 45 y 60 minutos a temperatura ambiente o sea, fuera del sitio de refrigeración para que pueda ser evaluada. Entonces, aún cumpliendo con esos parámetros, observábamos modificaciones, pues por lo mismo que comentaba la doctora, asociadas a la temperatura que teníamos en el refrigerador del laboratorio. Entonces, eso fue también uno de los hallazgos que identificamos aquí. Ahora, ya que hemos definido eso, ahora nosotros sí podemos ya iniciar a entender un poquito más la evaluación de nuestros grupos y ahora sí la obtención de los resultados, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que yo busco demostrarles es una gráfica que corresponde a las señales obtenidas de una muestra sana congelada. De nuevo, aquella que se refrigera en una temperatura menor a la apropiada o menor a los 2 grados centígrados. En esta gráfica, pues podemos ver que obtuve las señales a los 0, 20, 40 y 60 minutos. Uno de los hallazgos más importantes que hicimos
fue justamente definir el impacto que tenía la modificación en la temperatura en la sedimentación eritrocitaria, porque justamente como podemos observar en esta gráfica, y contrastando pues con las características, por ejemplo, de la señal al minuto 0 con la de la señal al minuto 60, observamos que hay una modificación casi nula o pues vaya, mínima en la amplitud de las ondas, así como en el tiempo de arribo. Y esto lo asociábamos directamente a pues, las modificaciones en la conservación de la muestra sanguínea. Ahora, esto fue lo que sucedió en una muestra sana no congelada. Igualmente observamos que se tomaron las señales a los 0, 20, 40 y 60 minutos. Vamos a iniciar nuestro análisis pues, en la señal obtenida al minuto 0, donde entendemos que las señales obtenidas con estas características de onda y amplitud, pues se encontraban en el rango de los 0 a 10 minutos. Progresivamente, ya en el minuto 20, vemos un poco el desplazamiento del tiempo de arriba, en esta señal en color rojo, para llegar al minuto 40, donde ya observamos el inicio de la formación de una segunda onda, dentro de la misma señal, y así llegar al minuto 60, donde ahora sí ya observamos claramente la formación del tiempo de arribo, de un segundo tiempo de arribo, seguido de una segunda onda con amplitudes menores, que justamente es esta situación que nos comentaba el doctor de una refracción. Entonces, yo aquí les pongo la imagen de lo que sucedía o cómo veíamos una muestra sana no congelada. Esta imagen fue tomada inmediatamente posterior a la toma de la señal al minuto 60, ¿no? Entonces, ¿qué de esto que nos permite definir o explicar que gracias a la reflexión de la luz que se producía en el interfaz plasma-eritrocitos, pues nosotros íbamos a ver la formación de este desplazamiento y por ende una segunda onda. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con nuestras muestras de sangre anémica? Igual, observamos una señal, pero en este caso, una gráfica, perdón, que en este caso se obtuvieron sus señales a los minutos 0, 10, 20 y 30. Si nosotros iniciamos evaluando la señal del minuto 0, identificamos que presenta una forma de onda característica que ya veníamos observando pues al inicio de todos nuestros grupos mencionados con anterioridad, ¿no? O sea, esta señal ya la conocíamos. Ahora bien, como les comentaba, esta muestra fue evaluada en diferentes tiempos a las correspondientes, por ejemplo, en comparación con las sanas, en donde observamos no solo la formación de una segunda onda a partir del minuto 10, que es la señal en color rojo, sino que esta segunda onda fue muy notoria en un tiempo mucho menor en comparación con las muestras de sujetos sanos. ¿A qué me refiero con esto? La formación de una segunda onda en las muestras anímicas se producía en tiempos menores a comparación con las sanas, cuando sucedía aproximadamente a los 30 o 50 minutos, ¿no? Entonces, el desplazamiento y la formación de las ondas las veíamos mucho más rápido en una sangre anímica. Y otra de las características que identificamos y que también son muy notorias es que el desplazamiento entre ondas, desde el minuto 10 hasta el minuto 30, este desplazamiento entre ambas ondas, pues es superior debido a que estas contaban con una interfaz plasma-eritrocitos mucho más grande. O sea, vemos la cantidad de plasma que tenemos acá y la cantidad de eritrocitos, ¿no? Entonces, esto también está comprobando por qué nuestro desplazamiento es superior entre las ondas e igual establece la formación de una segunda onda. Ahora, posiblemente pues estarán preguntando qué es lo que pasa con estas terceras ondas, ¿no? Que podemos ver a partir del minuto 10. Básicamente, esto se explica porque si nosotros hubiésemos aumentado la ventana de nuestro osciloscopio, pues se nos hubiera permitido observar no solo una tercera onda, tal vez una cuarta o quizás una quinta onda que se asocia, como ya lo mencionaba el doctor, a las reflexiones del plasma eritrocito y continuarían sucediendo pues hasta el momento en el que esta señal ya se viera atenuada, es decir, que ya no contara como con la energía necesaria para seguir emitiéndose. Ahora, continuando con el grupo de los sujetos anímicos que nos vino a demostrar cosas demasiado interesantes,
vamos a observar este gráfico en el caso obtuvieran señales a los 0, 4 y 15 minutos. Si nos damos a nuestra señal del minuto 0, aquella en color negro, observamos una situación muy similar. Es un gráfico que ya es una señal que ya conocemos. El minuto 0 inicia representando pues esta señal que tiene buena amplitud, que tiene una forma bien definida. Sin embargo, uno de los datos más fascinantes, y de verdad que fue impresionante, fue que logramos identificar al momento de la evaluación de pues, todos nuestros sujetos anémicos, es decir, en el 100% de los sujetos que evalué durante la elaboración del proyecto, identificábamos que al minuto, aproximadamente entre el minuto 3 y el minuto 4, tal como lo podemos observar pues, en la señal, de color rojo, que esta representa el minuto 4, observábamos una pérdida progresiva de la forma de la señal, de la onda, perdón, una pérdida progresiva de la forma de la onda, la cual fue recuperada en los minutos subsecuentes, como podemos observar pues en el minuto 15, la señal correspondiente al minuto 15. Y no solo eso, o sea, no solo retomábamos la forma de nuestra onda, sino que también permitía la formación de una doble onda, tal cual como lo íbamos viendo en los casos anteriores, ¿no? Entonces, se cree, o nosotros tenemos la teoría de que justo esta pérdida de la forma de la onda, pues se venía asociando directamente a que muy posiblemente en este momento se generaba un cúmulo de eritrocitos. ¿Y qué sucedía? Pues bueno, los eritrocitos absorbían toda la luz emitida y por lo tanto, pues se generaba algún tipo de interferencia destructiva que alteraba la señal fotoacústica. Si bien esta foto fue modificada pues, en cuestiones del brillo para que fuera más perceptible pues, para el público en general. Aquí podemos observar cómo en esta imagen que fue tomada al minuto 4 también, pues vemos la formación de los cúmulos y justamente lo asociamos a que aquí tenemos la pérdida progresiva de la forma de la onda. Entonces, eso también fue uno de los hallazgos más impresionantes que podemos identificar en sujetos anémicos. Y bien, yo aquí les planteaba estas tres gráficas que pues buscan hacer una comparación entre los grupos que habíamos definido, ¿no? Entonces, es como resumiendo los sucesos que ya veíamos viendo progresivamente. En una sangre congelada, precisamente no es que se llevara a cabo esta sedimentación. En algunos casos se llevó a cabo la sedimentación, como sucedería en una sangre no congelada. Sin embargo, también se observaba que quizás para llegar al punto de sedimentación apropiada o lo que es normal o fisiológico en la sangre, se hubiese requerido el doble, incluso el triple del tiempo de evaluación. Y algunas de las muestras, pues sí nos permitían ver un ligero desplazamiento, una ligera disminución del tiempo de arribo, pero esto pues vaya ya hasta el final de la medición de las mismas, ¿no? En la sangre, los grupos de sangre no congelada que veíamos, pues que desde el minuto 20 aproximadamente, veíamos ligeramente el desplazamiento de nuestro tiempo de arribo, veíamos que, por ejemplo, en este caso, en el minuto 40, iniciaba la formación de una segunda onda y nos aseguramos de que todas las muestras sanas no congeladas demostraron tener la formación de una segunda onda y con ello pues lo que nosotros llamábamos, vaya, en su momento un segundo tiempo de arriba, ¿no? Entonces es drástica el desplazamiento en el tiempo de arriba que observamos entre un grupo y otro y finalmente las anímicas que pues bueno fueron un caso excepcional y fueron muy impresionantes porque lo que veníamos ya hablando, al minuto 0 tienen un comportamiento muy similar. En el minuto 3 a 4 vemos esta pérdida de la forma de nuestra onda y finalmente en el minuto 30, que fue el minuto final de la evaluación, vemos cómo el desplazamiento es mucho más grande, es superior a una sana no congelada y que igual pues permitía la identificación de las ondas subsecuentes. Ahora, otro de los gráficos que nos es importante presentarles, pues es justo la comparación de los tiempos iniciales y finales. ¿Por qué? Porque ya les decía yo que al minuto 0
veíamos patrones muy similares, las firmas acústicas eran muy similares entre los grupos, sin importar que pues estas fuesen del grupo anémico, de los no congelados o las congeladas. ¿Por qué? Porque pues en este momento nosotros sabíamos con contundencia que se estaban evaluando al minuto 0 las muestras homogenizadas, es decir, que después de homogenizarse se aseguraba que se contara con una cantidad de eritrocitos proporcional en todo el volumen de la muestra, ¿no? Pero al minuto 60, pues claro que ya no veíamos lo mismo. En este minuto, igual en los 3 grupos, la sangre ya se encontraba sedimentada, en el caso pues de la anemia y la no congelada, y en la congelada pues no vemos este desplazamiento justo por la modificación que indujo la temperatura sobre la sedimentación globular. Ahora, resumiendo los sucesos más importantes correspondientes a nuestros grupos, pues es fácil verlo de esta manera, ¿no? O sea, en la porción izquierda podemos ver los gráficos correspondientes al minuto 0 y es evidente que sin importar el grupo al que corresponden, sean anémicas, no congeladas o congeladas, pues ya les decía yo, o sea, tienen una misma forma de onda, ya que pues están homogenizadas, ¿no? Entonces nos asegura el esparcimiento adecuado de los eritrocitos. Pero esto no sucede al minuto 60 o en el tiempo final, que es justamente lo que vamos a ver en el gráfico en la porción derecha de su pantalla. Justamente aquí ya observamos que hay variaciones asociadas a la sedimentación eritrocitaria y por ende, pues a la formación de una interfaz plasma-eritrocitos, ¿no? Hechos que podemos ir identificando o verificando con las siguientes fotografías, que bueno, cada una de las fotografías fueron tomadas al mismo tiempo en que fue obtenida la señal. Entonces, si iniciamos evaluando a nuestras muestras anémicas, ¿qué observamos? Pues bueno, este grupo es muy característico porque tienen un desplazamiento superior entre las ondas. Ajá. ¿Por qué? Porque cuentan con una mayor cantidad de plasma cuando el láser incide sobre los eritrocitos, pues la onda acústica, al tener pues mayor cantidad de plasma, que ya decíamos que es un medio transparente, pues esta onda acústica se transportará o llegará mucho más rápido hacia nuestro transductor, ¿no? Un hecho similar lo vemos en las muestras sanas no congeladas, pero a diferencia de las anémicas, en estas observamos que el tiempo de arribo es mayor y vemos un desplazamiento menor entre las ondas. Entonces, nuestro tiempo de arribo es mayor y el desplazamiento es mucho menor. ¿Y a qué lo asociamos? Pues es más que evidente, que la interfaz plasma-eritrocitos es mucho más pequeña en comparación del caso de un sujeto anémico. Y finalmente, en lo correspondiente pues, a las sanas congeladas, vemos únicamente la formación de una onda de gran amplitud. Y pues bueno, esto, que es nada más se haya producido una única onda, pues ya lo asociamos directamente a los factores modificantes. En este caso, pues nuestro principal variable en estos casos fue la temperatura, ¿no? Lo que pues totalmente incapacitó a las muestras al pues inducirse como esta destrucción, como les decía la doctora, este estado hemolítico por la disminución de la temperatura y pues lo que le impedía, una correcta sedimentación de los glóbulos rojos y con ello pues la formación de una segunda onda como vemos en los casos anteriores, ¿no? Entonces, esto lo asociamos directamente a la hemólisis, que les repito, es la destrucción eritrocitaria o de glóbulos rojos. Ahora, con la finalidad de, pues también complementar un poco lo que me preguntaba el doctor, lo que realicé fue básicamente un pequeño experimento para comprobar que esta segunda onda y este desplazamiento entre ondas se asociaba a la refracción por la interfaz plasma-eritrocitos. Entonces, lo que hicimos fue básicamente un mecanismo de separación del plasma con los eritrocitos, ¿no? En este gráfico podemos observar en la señal representada con el color azul, es la señal al minuto 60 de una muestra sana. Como podemos observar, sabemos que tuvo una sedimentación adecuada o apropiada debido a que pues vemos igual la formación de una buena primera onda, la formación de un desplazamiento entre ondas y finalmente esta segunda onda, lo que ya decíamos que se asocia a la interfaz de los eritrocitos con el plasma. Ahora, posterior a la evaluación, al final los 60 minutos y dejando nuestra muestra igual en el lugar donde se ubicaba, donde se tomó
donde se incidió la luz, o sea, no cambiamos nada, no se movió el sistema como tal. Lo que yo hice fue retirar con cuidado el plasma de nuestra muestra, ¿no? O sea, ya le evaluamos, ahora ¿qué hago? Retiro el plasma y la coloco en el siguiente pocillo. Estos, pues bueno, es una imagen representativa, ¿no? Pero para mí es importante que entiendan que no se hizo ningún movimiento del sistema, o sea, no se movió los pozos donde se contenía la sangre como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Después de haberse retirado y separado el plasma de los eritrocitos, lo que hice fue incidir la luz del láser, igual como lo habíamos hecho en los pasos anteriores, tomaba la señal del osciloscopio y lo que observé fue justamente una señal pues similar, o sea, pero en este caso es solamente de los eritrocitos, o sea, no nos está demostrando esta persona causa. Estamos hablando que esta señal es, pues esta señal es lo que representaría esta segunda onda en nuestra muestra sana sedimentada, ¿no? Ahora, una vez ya comprobado eso, lo que hice posteriormente, pues fue igual incidir la luz del láser sobre el plasma con la única finalidad de demostrarnos de nuevo que el plasma se capta como un ente transparente para la luz y es justamente lo que asociamos a este desplazamiento, ¿no? Entonces, este mini experimento lo que vino a hacer fue comprobarnos de que estamos hablando de un desplazamiento, que es esta interfaz como de aquí, justo la interfaz plasma, y posteriormente esta segunda onda que se asocia ahora sí a la detección de los eritrocitos por nuestra luz, ¿no? Entonces, fue básicamente lo que realicé en este mini experimento. Y pues bueno, como algunos de los resultados que fueron analizados, en ellos obtuve también los tiempos de arribo, en los cuales queríamos asociar los datos obtenidos con la sedimentación de los eritrocitos. ¿Qué fue lo que hice? Pues bueno, esta misma gráfica, que es el tiempo de arriba en función del tiempo de monitoreo, la clasifiqué según los grupos que ya había establecido, es decir, a los grupos, al grupo de muestras de sangre sana congeladas, les otorgué el color rojo y como ven, pues no tenemos como tal una gran modificación, pero sí sabíamos que podíamos asociarlo un poco a la fase de agregación de la sedimentación, ¿no? Posteriormente lo que hice fue al grupo de sangre sana no congelada, le otorgué el color azul, donde ya vemos una modificación, o sea, ya podemos empezar a identificar las diversas fases de la sedimentación, quizás llegar incluso a fase de precipitación y empaquetamiento. Y lo más importante de todo es que yo ya observaba pues esta forma de curvas sigmoideas, ¿no? Entonces, eso fue para las muestras de sangre sana no congelada. Y finalmente, a mis muestras de sangre anémica les otorgué el color rosado. Entonces, como ustedes pueden ver, pues aquí ya vemos el decaimiento perfectamente, la característica de la curva sigmoidea, y justamente esto nos permite entender pues una representación más esquemática de las tres fases de la sedimentación de manera conjunta. O sea, vemos una fase de agregación, vemos una fase de precipitación y finalmente la fase de empaquetamiento. O sea, en este punto ya sabíamos que los eritrocitos estaban sedimentados en la base del pozo que contenía la sangre. Y pues bueno, ahora hablando un poquito acerca de la correlación clínica de nuestros datos que obtuvimos en las señales con los datos obtenidos en el hemograma, pues a mí me interesaba mucho ver de qué manera los datos que yo ya sabía que tenía en el hemograma, es decir, la cantidad de eritrocitos, la cantidad de hemoglobina, la cantidad del hematocrito en general, influía directamente en los datos obtenidos en el osciloscopio de nuestras señales, ¿no? Entonces, en este momento, en estas diapositivas, yo les estoy presentando un análisis preliminar, o sea, una interpretación un poco más abierta, como uno de los puntos que buscamos mejorar sobre nuestro protocolo. En este caso, pues bueno, podemos observar que son gráficas del pico mínimo, tanto en el minuto 0 como en el minuto 60, en función de la cantidad de eritrocitos de esa muestra sanguínea, ¿no? Entonces, pues si bien vemos que los datos se encuentran bastante dispersos, pues nuestro objetivo es identificar de qué manera podemos relacionar justo directamente los datos que ya conocemos, que son dados en la biometría hemática o el hemograma, con los datos obtenidos en las señales. Ahora, otro de los puntos a mejorar sobre este análisis preliminar es que pues no son datos que
pues obtenidos con certeza, ya que solo fueron evaluados a través de una de las características de la señal, ¿no? O sea, en este caso el pico mínimo, pero pues, o sea, platicando un poco de lo que veíamos en este tipo de situaciones, proponía que la evaluación quizás podía demostrar datos más contundentes al evaluar el pico máximo, pues, de las señales, ¿no? Y lo mismo lo realicé igual, una correlación lineal con el pico mínimo en el tiempo 0 y 60 en función de la cantidad de hemoglobina en el paciente, que si bien vemos un poquito de mejoría en los datos, pues todavía son pues cuestiones que nos gustaría analizar a posteriori para realmente conocer cuál es la asociación que tenemos de la línea celular roja o la línea de los eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, con todo eso que nos están otorgando nuestras señales fotoacústicas. Paola, perdón, una pregunta respecto a la correlación, Sí, antes de que claro. termines. No sé, digo, yo no soy médico, obviamente desconozco, pero por qué un ajuste lineal? ¿Por qué no algo polinomial? Porque a mí por ejemplo, sobre todo la segunda, la primera, pues más o menos, pero la segunda, no me da, bueno, no sé, es que no sé realmente, pero por ejemplo, si te fijas en tu R cuadrada, que es la Sí. que te mide justamente el error tienes 27.28, creo, no sé, Sí, algo punto así. 28, aquí. Entonces es un error bastante grande, entonces no sé, como que ahí no me dice mucho hacer o sea, como bien dices, es un análisis preliminar, eso me queda claro, ¿no? Pero ¿por qué lineal? Pues que justamente lo que nosotros creíamos es que veíamos, por ejemplo, ya les explicaba yo las modificaciones que son mucho más drásticas, por ejemplo, en pacientes con anemia. Entonces, estos pacientes, si lo vemos desde el lado médico o clínico, sabemos que tienen niveles eritrocitarios, de hemoglobina y hematocrito menores, ¿no? Pero también lo que yo identificaba es que esos mismos pacientes tienen un desplazamiento superior entre la formación de las dos ondas, ¿no? Entonces, lo que yo planteaba también definir es cómo esa cantidad de eritrocitos se asociaba directamente a las señales obtenidas, ¿no? Entonces, como que ese fue el primer pensamiento que tuve, como, ¿cómo puedo demostrar que, claro, o sea, están teniendo esas señales y que esa es una firma fotoacústica justo para pacientes anémicos según la cantidad de eritrocitos que tenían? Y es que también en otras dos muestras que no fueron añadidas directamente a los datos que les presentaba hoy, que fueron mediciones que yo hice externas como para comprobar mi teoría, a mí me importaba definir como qué características iba a tener según el grado de anemia del paciente, ¿no? Entonces, dependiendo también de la cantidad de eritrocitos, el grado de anemia que tenía o de hemoglobina, vaya, que es lo más importante, pues veía cómo la prolongación del desplazamiento entre ondas se modificaba, ¿no? Entonces, mi idea era eso, ver según el grado de anemia, cómo iba a ser la señal fotoacústica de un paciente. Entonces, Ah, ok. pues... Uh-huh. Entonces no era, digamos, por alguna cuestión médica, ¿no? Más bien era como el feeling que tú tenías al respecto de cómo se tenía que comportar esa relación. Ajá, sí, o sea, y lo que queríamos también asociar es, pues nuestra tirada, vaya, era que también facilitara los procesos, ¿no? O sea, que ya una vez que tengamos una firma fotoacústica bien definida, entonces podamos relacionarlo en este caso a las diversas patologías hematológicas, ¿no? Que yo trabajé con la anemia, pero se puede trabajar con muchas otras cosas y ver de qué manera justo estas señales facilitaban el proceso de, pues, diagnóstico de algunas patologías en la sangre, ¿no? Entonces, como que eran los dos puntos, ¿no? Como usted dice, el feeling, pero también de qué manera podíamos optimizar el diagnóstico a través de la fotoacústica. Ok, gracias. Sí, sí. Ay, perdón, es que me veo tentada en contestar. Perdón, Paola. La verdad, Paola, me tiene impresionada porque expone súper bien y manejó todo esto que ven, ella lo aprendió. O sea, bueno, me refiero a la fotoacústica. Y sí, efectivamente era un análisis como muy básico,
porque, y de hecho Paola se sentía ahí un poco, pero ¿cómo le hago y cómo saco más? Le digo, Paola, es que eso se necesitan herramientas más sofisticadas, incluso herramientas de clasificación de grupos, etcétera. Y le dije, bueno, ella ya lo explicó muy bien, pero era simplemente como para identificar qué tanto la hemoglobina, que finalmente lo que hemos visto es que más allá de la relación que puede existir con la fotoacústica y los datos clínicos, el cromóforo absorbedor bueno, es la hemoglobina, ¿no? Entonces, el conteo de la hemoglobina es muy importante y por eso, dada la observación que ella vio con las señales, pues dijimos, el análisis más básico o es el primer pico o el pico mínimo o el pico pico. Y entonces, ella lo hizo y vio esta situación y entonces dijimos, sí, efectivamente, necesitamos unas herramientas más poderosas para poder clasificar. De hecho, aquí se ve así simplemente como el grupo con menor hemoglobina, que se puede hacer como la primer grupo de puntos, es de anemia, y el de mayor hemoglobina sanas. O sea, eso ya es por sí solo un grupo. Ahora, la relación respecto al pico, pues ahí es donde está el problema, ¿no? No es necesariamente una relación lineal y sí tienes toda la razón, Lenin, ¿por qué usarlo lineal, verdad? Esto fue pues nada más un ejercicio para darnos cuenta que sí se necesitan otras herramientas de análisis, sobre todo de clasificación. Sí, y es que otra de las propuestas que hablábamos mucho con la doctora es que es impresionante cómo, por ejemplo, ya les hablaba yo, o sea, para definir la velocidad de sedimentación globular se requiere al menos un periodo de 60 minutos, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, al hacer el análisis fotoacústico en sangre anémica, podíamos obtener resultados desde los 5 minutos, o sea, desde los 5 minutos ya nos estaba dando una firma que era característica de los sujetos anémicos, ¿no? Entonces, también otra de las cosas que nos interesa mucho es justo cómo podemos hacer como ese análisis con todos los datos de fotoacústica que ya tenemos, hacer una interpretación de la velocidad de sedimentación globular. Entonces, es también como otra de las cosas como que a mí me interesaba, ¿no? O sea, cómo puedes optimizar ese tipo de procedimientos, porque lo hablaba mucho con la doctora y también ella fue como que la mente maestra detrás de esa observación, como en 5 minutos obtenemos resultados a comparación de las pruebas que tienen que tardar hasta 60 minutos, ¿no? Entonces, era como otra de las cosas que nos interesaba ver con esa asociación de los eritrocitos y la hemoglobina con los diferentes datos de las señales fotoacústicas. Gracias. Adelante, Brena. Gracias, gracias Paula. Tengo la duda, o más bien la curiosidad. En la gráfica que tenemos aquí enfrente, ¿también vemos las muestras congeladas o solamente las no congeladas? ¿Las dos? No, en este caso se usaron las muestras no congeladas. Y ¿tienes la información sobre la temperatura a la hora de tomar las muestras? Veo mucho el tiempo y nada más tengo la idea de las dos clases, pero bueno, quisiera entender un poco más el proceso de congelación. Es algo dinámico, seguramente no lineal, y entonces quizás esta información sería importante en exponerla junto con los datos. ¿Tienes temperaturas? No, doctora, las temperaturas no las tengo. Nada más, o sea, el único procedimiento que sí aseguramos fue que dentro del laboratorio pues manteníamos una temperatura constante, pero como tal es otro de las mejorías que se implementarían más adelante, ¿no? O sea, asegurarnos de que todas las muestras que se evalúen tengan la misma temperatura, o sea, que no solo se queden en lo subjetivo de que están a temperatura ambiente, que pues en este caso fue, o sea, una de las observaciones que se hicieron y que se van a, o sea, continuar con el protocolo y asegurarnos de que todas tengan la misma temperatura. Igual, pues sí, definirlas como muestras individualmente. Quisiera comentarte una observación mía que vi en tu página 23. ¿Me permites brincar ahí? Claro que sí, doctora, sí, sí. Súper.
Listos, estamos... espera. Aquí. Ahora sí. No, perdón. Perdón. No, la 29, perdón. No se preocupe, déjeme voy para allá. 29. Ok. Listos. Esa. Ahí en la primera figura, el perfil verde, siento que se parece a la segunda imagen, el perfil azul, no sé si ustedes ya lo vieron, y se me hace como uno es congelado y el otro no congelado, y uno se tomó a 60 minutos y el otro a 40 minutos, quizás con el tiempo se vuelva a alcanzar la misma temperatura y entonces que la temperatura sea crítica para la firma. Eso siento que podría ser un argumento por lo que vemos. Sí, claro, doctora. Y de hecho fue una de las cosas que yo realizaba aparte. En algunos casos, y bueno, yo también se los comentaba porque es importante también entender que no es precisamente que las muestras sanas congeladas no fuesen a sedimentar o que no fuesen a presentar esta segunda onda. O sea, yo les mencionaba, quizás, doctora, necesitarían el doble o incluso el triple de tiempo para ver estos resultados de la sedimentación, pues como tal en una señal fotoacústica, ¿no? Entonces, yo en algunas muestras lo que hacía, y pues puedo hablar de ello porque lo observaba, es que justo era una muestra sana congelada que quizás no me estaba demostrando ninguna modificación en el minuto 55, pero las llegué a prolongar hasta el minuto 80 y se veía ligeramente la formación de algunas ondas, ¿no? De una segunda onda. Y en este caso yo igual se los pongo porque sí, como usted menciona, o sea, no es precisamente que no se fuese a formar, pero quizás el tiempo de evaluación tendrá que ser superior para ahora sí identificar una señal mucho más similar a lo que vemos en una muestra de sangre no congelada. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, y aprovecho de despedirme. Muchas gracias por la invitación. Me reúno nuevamente si me invitan. Chao, me desconecto. Muchas gracias. Adelante, Orlando. Gracias, gracias Lenin. Paola, pues te felicito, la verdad me gustó mucho tu trabajo. Tengo también curiosidad por la parte de la metodología. No sé si me puedas contestar algunas inquietudes que tengo. Si puedes regresarte un poquito en tus diapositivas. Sí, claro que sí. ¿Aquí le parece bien, doctor? Sí, donde pones una foto ahí de donde haces, yo creo que esa está ahí, esa 18 tal vez es. Ajá, sí. Ah, Perfecto. la forma de conectar el sensor me imagino que es un recipiente de vidrio, ¿no? No, es una celdilla para líneas celulares y están hechas de plástico. Ah, son de plástico. Sí, son Ok. de plástico. Y el sensor, ¿cómo lo colocabas? O sea, ¿directamente sobre el plástico o colocabas algún acoplador? Sí, siempre usé un acoplador, una disculpa por ello. Colocaba gel conductor de ultrasonido Mm, en la base de mis muestras, igual ujú. asegurándome de que no tuviera contacto con los cables y ahora sí ya recibir pues la señal directamente. Eso fue para la evaluación de las muestras, pero igual cuando obtuvimos las señales de los sensores, fue el sensor, únicamente el sensor directamente. Ya una vez que sí tenía mis muestras, colocaba mi gel conductor y ahora sí ya iniciaba la medición de las señales. Ya, entonces si entiendo bien, el pulso láser incide directamente sobre la sangre, ¿no? Sí, el láser, al emitirse el láser, lo que hace es llegar pues, de manera horizontal sobre el espejo. El espejo lo coloqué para que estuviera en una posición que al reflejarse sobre la muestra incidiera de manera más verticalizada, la manera más verticalizada posible. Entonces, igual el
el sensor está colocado justo en ese sitio porque ahí me aseguraba de que en el momento de que refleja la luz sobre el espejo incidiera lo más recto, en el Ok, ángulo, por así decirlo, de 90 grados. sí, ok. Oye, y tengo Sí. otra inquietud. La cantidad de sangre que colocabas, ¿la medías o era variable en cada una de ellas? No sé. No, todas fueron medidas, doctor. Lo que hacía, tenía 2 procedimientos para asegurarme de que colectaba los 2 mililitros. Usé pipetas, eh, las pipetas que estaban se me fue la palabra, perdón, pero que estaban enumeradas. Micropipetas. Micropipetas que tenía justo la medición de los 2 mililitros. Entonces yo me aseguraba de recolectarla. Y también para ello lo que hice fue, a mí me gustaba asegurarme de que todas tuvieran la misma cantidad de sangre. Entonces, con el uso del vernier, lo que hice fue también medir los pozos. Entonces, medía la misma distancia, tomando en consideración o quitando este soporte o la base que tenían las celdillas, ¿no? Entonces, medí Ujú. igual todas y hacía mis marcas para saber que ahí eran justamente los 2 mililitros y también me aseguraba con la micropipeta de que se estuviera teniendo obteniendo los 2 mililitros de sangre. Ahora, las mediciones, justo lo que hacía con el vernier, también me fueron muy útiles porque así también podíamos nosotros cuantificar el desplazamiento de la interfaz plasma-eritrocitos. O sea, no solo se quedó en que nosotros visualizábamos macroscópicamente, por así decir, esta interfaz, sino que también sabíamos cuál era el desplazamiento que iba teniendo nuestras muestras. Ya. Oye, y por ejemplo, veo que lo que hacías entonces era mover las celdas y volvías a colocar el sensor debajo de cada una de ellas, me imagino. No, el sensor, doctor, estuvo siempre fijo, así como la base, el soporte del sistema, mi sensor y el espejo durante todo el mes de evaluación o un poquito más que estuve con la doctora, lo mantuvimos fijo siempre, nunca se movió. Entonces, lo Entonces, único que yo hacía era mover la celda. o sea, movías la celda. Y la Ajá. pregunta es, ¿cómo te asegurabas que estuviera en el mismo lugar o en eje, pues, con el sensor? Para ello, antes de la evaluación de todas las muestras, lo que hice fue realizar un pequeño marcado en la base. Entonces siempre me aseguraba de que en primera, pues, yo visualmente veía, ¿no? Que estuviera centrado, pero aparte lo rectificaba con las marcas que se realizaron acá. No se alcanzan a percibir en estas fotos, pero igual sí tengo varias fotos donde se ven las marcas, entonces cada marca le correspondía a uno de los pozos e igual siempre se rectificaba que estuviera incidiendo en el centro de las mismas. Entonces, todas las mediciones se hicieron justo, o sea, asociadas a las referencias que teníamos sobre el soporte en las Mm. maderas que están acá. Ya. Te pregunto esto último porque me causa un poquito de curiosidad ver que hay, por ejemplo, si está en el centro de la celda el láser, yo no veo que el sensor como tal esté también alineado al centro. Entonces, en fotoacústica es bien sabido que la señal cambia de forma solo por el hecho de estar midiendo fuera del eje. Y llamémosle el eje donde se propaga, donde va el láser, pues, que es el que incide. Entonces, eso cambia, Sí. cambia mucho cambia mucho la señal y eso es lo que quería, por eso preguntaba esa parte, porque como me dices que tienes muestras de distintos tipos, o sea, muestras con y sin congelar y muestras sanas y muestras con anemia. Entonces, la medición como tal implica un quitar y poner, ¿no? Entonces, ahí la alineación juega también una parte interesante y bueno, por eso era mi inquietud, ¿no? Sí, de hecho, pues es una muy buena observación porque previo a esto, bueno, sí, cabe resaltar que
A ver, cuando nosotros usamos una muestra de cualquier grupo, esa muestra, una vez ya colocada, permanecía ahí durante los 60 minutos. O sea, una muestra que iba a ser evaluada no se movía por ninguna situación del sitio donde se colocaba. Entonces, pues sí, teníamos un poco esas referencias, asegurándonos de que todas las muestras se evaluaran como en la misma posición, que era lo que teníamos, pues, a la mano, o sea, lo que sí podíamos lograr, porque previo a este sistema experimental, muestré al menos unas 20 muestras, pero lo que sucedía es que en cada cambio, o sea, en cada cambio de los 5 minutos, o sea, lo que hacía antes era evaluar 3 muestras al mismo tiempo, ¿no? Entonces iba haciendo un movimiento de los pozos, ¿no? O sea, las iba recolocando cada 5 minutos según la muestra. Entonces podíamos evaluar 3 muestras. Y para ello, justamente la doctora Argelia me pidió hacer un mini experimento de repetitividad. Entonces, ¿qué veíamos ahí? Que el momento de colocar y recolocar la muestra entre una señal a otra, es decir, entre el intervalo de los 5 minutos en que se tomaban las señales, pues justamente producía variaciones y veíamos las variaciones directamente en el tiempo de arribo. Pero esto, si bien podía estar asociado de alguna manera a la sedimentación, lo único que nos importaba que se modificara en el tiempo de arribo es que justo fuera una representación de cómo iban, o sea, sedimentando los eritrocitos. Y veíamos que cuando estábamos colocando y retirando una y otra vez los pozos, pues asociaba que el tiempo de arribo, perdón, era por el mismo movimiento que teníamos. Entonces así fue como con la doctora pudimos definir que solo puede evaluar una sola muestra durante 60 minutos. Ujú. Oye, y ¿tienes la medida en milímetros ahí, o te acuerdas de la medida en milímetros de tu sangre sobre la celda? O sea, ¿cuántos milímetros tenías de sangre? La medición de tu vernier, Paola. Sí, sin problema. La base medía 1.6 en el vernier, lo que significa que medíamos al final un total de 11. Entonces, la sangre con el vernier medía más o menos 9.4 de distancia, por así decirlo. 9.4 milímetros. Milímetros. Sí. O sea, tenías 9.4 milímetros de sangre Sí, y 1.6 más o menos de la base, pues, de la celda. sí, que sería este borde que Ah, podemos sí, que observar. está ahí. Sí, Ya. sí, doctor, sí, así es. Ok. Y los 11 que mencionaste, ya me quedó duda ahí. O la suma, ¿no? 1.6 más 9.4 serían los 11. Sí, es que ajustamos el vernier para que ya una vez considerando el 1.6, después de eso, pues, o sea, se vuelve a poner en ceros y consideraba pues los 11, que era la medición total, pero pues 9.4 milímetros correspondían a la cantidad de sangre, por así decirlo, y 1.6 milímetros se asociaba a la base de mis pozos. Oye, Paola, ¿y midieron nada más la señal fotoacústica sin sangre? Porque lo hicieron con el puro sensor. Pero lo midieron debajo de la celda sin sangre. No, doctor, esa medición no la tengo. Ajá. Porque creo que hubiera sido mejor referencia, porque a lo mejor sí es válido que midas la señal del sensor solito, directamente el láser, pero en este caso, si tú colocas tu celda, pones tu sensor en la parte de abajo, haces incidir el láser, a lo mejor daría un poquito más, sería más representativo, pues, esa referencia de con y sin sangre, ¿no? Sí, pero Orlando, pero lo hizo con plasma. O sea, lo hizo solamente, sí tienes razón, esa medida no se hizo, pero Paola, y además eso fue iniciativa de ella, lo hizo únicamente con el plasma y salió exactamente la misma señal del sensor. Sí, si quiere, esa se la puedo enseñar. No puede la tengo ser aquí si en mi tenía el plástico, como con la base, pues. O sea, el micrófono solo va a tener una respuesta. El micrófono con el plástico, con la celda, va a tener otra diferente. Y va a tener otra diferente con la sangre.
y luego con el cambio que va sufriendo la sangre con la sedimentación. Entonces, sí me llama la atención eso, Arge. Es que, Rosalba, sí tiene una, pero es tan ligera esa modificación. Debe ser, esa celda mide mínimo 1 milímetro, ¿no? Sí, no Entonces, importa. ¿no importa? ¿O es No, absolutamente transparente al es 532? exactamente, Pero exactamente. absolutamente es raro. No absolutamente, seguramente algo que cambiará. De hecho, nosotros tenemos la señal solamente del sensor, sin pasar por ningún medio, que es esta que está mostrando Paola. Y a ver, presenta la del plasma. Digo, Sí, claro. esto es muy fácil, lo podemos hacer, lo que pasa es que no lo hemos hecho. Comparar esta señal, qué tan diferente es, con la del plasma que la puedes, bueno, quédense con esa imagen. Y ahora pasa la siguiente, Paola. Sí. Y es aquí yo lo que les decía, o sea, como el Y es plasma. esta. O sea, sí hay un ligero cambio. Sí, no estoy diciendo que es totalmente igual, pero quiero decir, seguramente la transforma de Fourier va a variar un poco el corrimiento, o sea, la Yo frecuencia. creo que va a variar mucho, sí, Arge. O sea, lo que quiero decir es que es muy exactamente igual, pero lo que vimos es que el sensor es tan robusto que cuando no hay un medio que absorba, hay una señal muy similar. Ahora, si no hemos hecho el análisis, estoy totalmente de acuerdo, habría que hacerlo y qué tan diferente es. De hecho, perdón, Orlando, si me permites, porque es en la misma línea del método experimental. Realmente no me queda claro el sensor mismo, porque nos decías por ahí en una diapositiva que la respuesta, decía, si la respuesta del sensor es 400 algo microsegundos, y entonces ya no me queda claro cuál es la respuesta del sensor, porque donde mides tus señales todas son hasta 20 microsegundos, ¿sí? Ahí ya me llamó la atención mucho entre la respuesta del sensor solo y la respuesta ya de la medición con sangre. Sí, ¿sí me expliqué? Luego, la señal del sensor, aunque fuera esta o solo del plasma, supongamos que es absolutamente transparente. ¿Por qué tiene ruido al principio? ¿Y por qué te queda una onda senoidal limpiecita? No sé, en microsegundos, pero es muy sintomática esa frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la información del sensor, Arge? ¿Dónde está el cero del disparo de la señal fotoacústica aún en la respuesta del sensor? Porque todas tus señales empiezan en cero, en tiempo en microsegundos, y mira, 20 microsegundos, la escala máxima, ¿sí? Y ustedes dijeron, me llamó mucho la atención, que dijeras que la respuesta del sensor era 400 microsegundos. Ahí ya me perdí, ya no supe qué es lo que me estabas mostrando. No, a ver, te pasas otra vez a la respuesta del sensor y es que quisiera señalar algo que además a mí se me pasa, pero afortunadamente aquí están los alumnos conectados. No me pongas la frecuencia, Arge, porque no, primero... la primera, Paula. Ajá, ándale, Lo esa. están controlando, Paula, yo no. Es esta. A ver, es que esto es muy importante y ahorita creo que no pudo conectarse Rubén, pero sí. Rubén ya lo había caracterizado. el que usó este sistema por primera vez fue Rubén, que también va a dar una presentación. ¡Ay, ahí está Rubén! ¡Ay! Entonces, y Rubén lo tiene muy caracterizado. Y entonces aquí me está diciendo Oscar también, Rubén ya lo había hecho, pero nadie lo escucha. A ver, Rubén, explícanos bien esta caracterización que él sí ya la ha hecho previo a lo que hizo Paula. Ok, bueno, sí, el primer paso fue, pues sí, comprar los sensores y ahí lo que se encontró es que típicamente este tipo de sensores que están hechos de PZT, ahorita no me acuerdo bien de la abreviación, tienen su frecuencia central en escala de kilohertz.
Entonces, cientos de kilohertz, ¿no? sí, cientos. Entonces, ahí ya un primer, entre comillas, error por parte de aquí, Paola, señaló la banda de, perdón, la contribución de megahertz, pero en sí también tiene contribuciones en kilohertz. Entonces hay algo a tomar en cuenta, pero ahí, Vuelvo a preguntar, ¿kilohertz? O sea, ¿puede ver 20 kilohertz en audio? en teoría, sí. No lo Ajá, hemos probado, pero sí, debería serlo. Porque incluso responde bien a golpes y movimientos, incluso al estar de pegado. muy baja frecuencia. Sí, entonces Ajá, ahí O y sea, va luego, desde kilo hasta mega. Lo que pasa es que la ventana de mm, Paola, no, la, está desde hertz hasta megahertz. mm, ajá, bueno, desde antes, bueno, sí, la sí, ventana es muy amplia. Perdón, continúa, Rubén. ok. Luego, después de eso, sí, ok. Aquí puedo corroborar que sí, sí, al momento de meterle ¿cómo decirlo? La placa de plástico de cultivo celular, sí hay una modificación en ¿cómo se llama? Pues mínimo En la en señal. los anchos de los picos. De hecho, Sí, ahí tu señal del puro sensor, si te das cuenta, tiene varias frecuencias sumadas, dos de baja frecuencia, de baja amplitud, ¿sí? Y la principal, que es la que se ve muy bonita, ¿no? La senoidal. Y luego tiene un ruido de alta frecuencia al mero principio y dice que está en cero. Así que me pregunto yo, ¿dónde está el cero del disparo del láser? ok. ¿Me permites intervenir nada más? Lo que veo ahí es que, no sé, dependiendo el ancho o el tipo de sensor, puede ser que simplemente, bueno, es que ahí son microsegundos. Eso es lo que me preocupó, Es 400 que de 5, microsegundos. vamos a hacer cuentas rápidas, son menos de 10 microsegundos pico a pico en esa senoidal. Entonces, yo quería echarle la culpa al sensor porque esos sensores son de latón o algo así, ¿no? Tienen una parte de latón. Y ese tiene un espesor. Entonces, que a lo mejor estuviera resonando dentro pero bueno, no, al final del día no los conozco, solo es una idea. Y que eso corresponde a esos que están ahí y que tu ancho del pulso en realidad sea muy grande, o sea, que el sensor sea, por así decirlo, malo a estas frecuencias, ¿sí? O sea, frecuencias que nosotros necesitamos de megahertz y que el pulso sea demasiado grande, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a anchos de pulsos de cientos de nanos, 200, 150, 100 nanos, ya son muy buenos, ¿no? O sea, para nosotros. Pero aquí a lo mejor en realidad no es senoidal, a lo mejor yo pensé, pero ya habrá que hacer eso, que en realidad son dos pulsos que están ahí rebotando, ¿no? Pero bueno, o sea, Ah, bueno, sí, sobre eso también es una pregunta hacia son Paola. simples especulaciones mías, digamos pensamientos al aire, pero sí no me salen las cuentas porque estamos hablando de 10 microsegundos, ¿no? O sea, es mucho tiempo, ¿no? Entre uno y otro. Pero bueno, Sí. nada más ahí. Bueno, y mi preocupación es justamente, no estoy diciendo, Arge, que no estés viendo los resultados. O sea, yo veo que las diferencias, si fueron sistemáticas, en las mismas condiciones y todo, son relativas. Y por lo tanto, sí estás viendo esos resultados. Pero lo que no me queda claro es la respuesta que el sensor te está dando, el inicio de la señal fotoacústica para disparar y encontrar los tiempos de arribo, ¿sí? Y la otra que me llamó mucho la atención es que todas las gráficas que ponen, los ponen en amplitud, pero sin divisiones. Y me queda la duda de si las amplitudes entre las señales para diferentes tiempos de sedimentación, para diferentes temperaturas, para diferentes, todos los parámetros que están manejando, sí son reales. O sea, ese tiempo de arribo que dices que se recorre la señal tiene que ver con la respuesta del micrófono, con la temperatura o con la muestra que están midiendo. O sea, hay muchos parámetros metidos ahí. Ahora, otra vez, como es relativo y si todo está constante, todos los parámetros están constantes, incluso lo que decía Orlando de la alineación y la inclinación del láser, el diámetro del spot del láser
¿sí? Porque sí me fijé que tienes energía de 1.8 milijoules por pulso. Esa es muy baja energía, es una energía bastante, bastante baja que yo supongo que, que la experiencia de ustedes es que a esa energía no le dañas al tamaño del spot del láser. Pero luego por ahí pusieron no sé cuántos la afluencia y decía bien poquita afluencia, pero en milijoules por centímetro, no en joules por centímetro, o sea, es chiquititita la afluencia. Y supongo que eso es porque el spot del diámetro del láser es grande, ¿sí? Y ese dato pues tampoco nos los pones. No, no creo que Paola nos pueda dar todos estos resultados, digo, estas preguntas técnicas, ya que ella es médica, ¿no? Pero ustedes a la hora de diseñar el experimento, sí debieron habernos puesto todos esos parámetros para darnos una idea de cuánta energía realmente le estabas depositando, a en qué diámetro, lo que dice Orlando de la orientación perfectamente perpendicular a la muestra, ¿sí? Y luego, si no habían hecho mediciones con y sin o sea, la caracterización del sensor incluye el PZT, los cables y la placa de cobre o de qué, de latón que tiene abajo. ¿Sí? Y toda esa respuesta, ¿en dónde está? ¿Sí me explicó? Sí, pero a ver, Rosalba, justamente como era una exposición de Paola, todos esos detalles, pues obviamente no se los voy a pedir a Paola que los ponga. Ella Lo presentó los entiendo. resultados y lo que tampoco dije, que bueno, que cuando le toque a Rubén, que ya está ahí presente, él nos va a aclarar porque Rubén hizo toda la caracterización, o sea, previo a estos resultados, Rubén ya trabajó mucho y además previo a todo esto, Marco también trabajó y Oscar, que también está presente, han trabajado mucho con la sangre. Entonces, sí, efectivamente no están ahí explicados esos detalles que son importantes, pero digamos, en aras de hacer una presentación multidisciplinaria y sobre todo basándonos en los resultados que obtuvo Paola y que además lo hizo muy cuidadosamente, sí nosotros estamos muy seguros de que, primero, el sensor, que sí tiene muchas deficiencias en cuanto a sensibilidad, lo cierto es que funciona y nos funcionó muy bien, sobre todo porque la sangre es muy absorbedora. Y las señales características de la sangre sí son exactamente las que obtuvo. Ahora, pero la escala sí me gustaría, o que nos hubiera dicho, siempre fue la misma escala. Entonces, de la amplitud de cada señal. Regrésate sí, a cualquier sí, gráfica sí. y todas parecen exactamente en la misma escala y son No, relativas entre ellas. Ahí no. está, entonces las De hecho, amplitudes. eso también, bueno, eso fue un detalle que se le pasó porque, digamos, era tantísimo material. Además, su presentación tarda como 2, 3 horas, pero la redujo. Sí, son detalles, bueno, que es normales que se le va porque finalmente el eje Y sí está en milivolts y también lo que hemos estado observando y que a lo mejor ahí no se ve claramente es que la amplitud de anemia es mucho menor que las sanas, y eso también tiene que ver con una cuestión de los cromóforos. También lo hemos estudiado muchísimo y pareciera ahí que las amplitudes son muy similares, pero no lo son. Entonces, sí, efectivamente son... Ay, Paola, ¿qué estás presentando? Aquí sí, bueno, sí se ve en milivolts la señal, pero en las señales de sangre, ¿no? Que son las que faltó ahí a lo mejor ponerle escala. No, ese es el sensor. Del sensor, ajá. A ver, ¿tienes alguna de sangre, Paola? Sí, doctora. Y Marco, tú sí te acuerdas muy bien de cuánto es el spot. Bueno, es 0.8. Tenías hace rato levantada la mano, ¿no, Marco? Iba a comentar varias cosas, pero algunas ya las respondió usted. En principio, la respuesta temporal del sensor, esa es tal cual la presentó esta Paola. El trigger está disparado en cero, aproximadamente el 2% en el osciloscopio, pero cuando se procesan los datos ya en Origin, que en este caso procesó toda la base de datos en Origin,
se hace un pequeño ajuste del 2% y todos los datos pues empiezan a disparar desde el cero, ¿no? El spot del láser pues sí es de 0.8 centímetros de diámetro, milímetros, bueno, 0.8 centímetros, 8 milímetros de diámetro, o sea, no se utilizó ninguna lente para enfocar, por eso la fluencia es tan bajita, muy similar a las energías que yo utilicé en la tesis de licenciatura. Con respecto a las escalas de las señales en sangre, solo fue por efectos de comparación que se decidió quitar la escala independiente de cada gráfica, para que se hiciera más énfasis en los tiempos de arribo y no tanto en las amplitudes, porque esta característica de las amplitudes de las señales fotoacústicas con este sistema de Paula no nos arrojan pues, resultados que consideremos que se deban analizar en función de la amplitud. Es más enfocado hacia las características como los tiempos de arribo. Y la otra, que en la gráfica del sensor, Paola dice ahí 420 microsegundos, pero ese dato es de la energía del pulso láser en el Q-switch del control remoto de láser. Entonces, por ahí se nos puede quitarle el 420 microsegundos y sustituirlo por 1.8 millijoules. Entonces, ahí está. Pero su frecuencia central de ese transductor es de alrededor de 400 kHz, que como también dijo Rubén, permite pues parte del espectro audible, porque incluso estos buzzers son muy utilizados incluso en tarjetas de estas navideñas que suenan cuando se abren, o algún otro tipo de instrumento donde se utilizan sensores chillones, ¿no? Entonces, ya los hemos probado también para emitir ultrasonido en vez de solo recibir el ultrasonido o detectar el ultrasonido. Nada más. Gracias, Marco. Perdón, son Rosalba, también... algunos de los comentarios, ¿no? Porque me quedé con muchas dudas, pero por otro lado, vuelvo a repetir que yo creo que estas variaciones que se ven aquí de tiempos de arribo de una señal y de la otra, aunque el tiempo cero no esté bien definido, aunque las amplitudes no estén bien definidas, supongo que son reales. Y por lo tanto, el detectar el efecto de la sedimentación, yo no tengo la menor duda de que la pueden monitorear, ¿sí? Incluso a mí se me antojaría que la mismos 2 mililitros lo pusieran en una celda más de diámetro más chiquito para que la columna quedara más grande y el rayo atravesara más distancia y a lo mejor hacen más preciso en vez de los 11 milímetros que tuvieran, no sé, mucho más, cuando el láser atraviesa ya les puede definir con más precisión cuánto se sedimentó y cuánto hay de suero, o como le llamas, plasma, y así, si fuera más delgadito y más alto. Aceptamos donaciones. Porque todo lo hacemos con lo que tenemos, Rosalba, créeme. Además, todos los chicos lo sufren y yo con ellos porque a veces no tenemos el equipo y justo lo que nos interesaba era hacer la menor cantidad de muestra, porque además las de anemia a veces no llegan a ser, o sea, las muestras son muy poca muestra. Entonces tenemos que resolver eso y además hay un protocolo que tengo aprobado donde tengo que analizar la muestra de sangre de bebés y entonces es una cantidad mucho menor y no he podido adaptarlo. De hecho, gracias a que Rubén vio y adaptó estas, pudimos usarlas para este experimento, pero si tú tienes una, aceptamos donaciones, Rosalba. Pues sería una recomendación muy válida para muestras cada vez más pequeñas, porque lo que tú necesitas es que el láser atraviese la muestra. Cuando menos es el diámetro del spot, y por eso me importaba mucho el diámetro del spot, ¿sí? Y si haces eso, pues seguramente que muestras todavía más pequeñas vas a poder medir.
Gracias, gracias. Bueno, Rubén, adelante, tenías la mano levantada, y luego Orlando, y creo que dejamos a Paola que cierre con las conclusiones porque creo que también se le está acabando la batería. Sí, 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 ya voy, ya voy. Bueno, pues solo respecto a la respuesta del sensor, solo una única pregunta. ¿Por qué escogiste esa ventana de tiempo para mostrar en la gráfica? ¿Esta? Sí. Ah, bueno, sí, eso posiblemente pues podría ser un error, o sea, pudimos haberla hecho más amplia, pero era justo la que ajustamos para todas las mediciones que teníamos, o sea, fue la que Así. utilicé en la mayoría de las mediciones. Sí, justo eso, porque con una ventana más amplia sí se ve el comportamiento el comportamiento senoidal se va atenuando conforme pasa el tiempo. Sí, Entonces, sí, ahí sí, voy a también, solo para completarlo y mostrar bien. sí, Pero fue una observación que también teníamos, por ejemplo, en las señales de muestras anémicas, en donde decíamos que si aumentábamos la ventana en nuestro osciloscopio, podríamos ver que no solo se formaba una onda de reflexión, o sea que podríamos tener 3, 4, 5 hasta pues atenuarse, ¿no? Entonces, pues sí, quizás ahí fue cuestión de aumentar la ventana para que fuera más visible la señal. incluso diría que un poco más fácil de explicar las respuestas, incluso algunas señales, pero nada que no se pueda remediar después. Así que todo Sí, bien, sí. correcto. Gracias, Rubén. Adelante, Orlando. Gracias. Bueno, una curiosidad más. Hay una diapositiva donde muestras la señal fotoacústica Ujú. del plasma y nada más de los eritrocitos. O sea, como que los separaste, ¿no? Sí, Esa. sí, sí. Mm, eh, la pregunta que quería hacerte al respecto es, oye, nosotros en fotoacústica siempre nos regimos por el tiempo de vuelo, ¿no? O sea, la velocidad del sonido en el medio. Y el hecho de que tú separaras el plasma de los eritrocitos se me hizo una idea fantástica, ¿no? O sea, que es algo que yo tenía inquietud a lo largo de la presentación, porque luego te dice, oye, pues tengo distintos medios, ¿no? O sea, mi onda longitudinal viaja por el medio A, viaja por el medio B, y etcétera, ¿no? Hasta que no llega hasta mi sensor. Y a lo largo de todo eso, pues va la onda de ultrasonido tiene un distinto valor de propagación dependiendo del medio. Y la pregunta es, ¿mediste o de alguna manera calcularon esta velocidad de propagación en el plasma y en los eritrocitos? Porque a lo mejor en términos mm, como de conclusión, tú puedes decir, mira, entonces llegamos a la conclusión de que solo el plasma tiene tal velocidad del sonido, ¿no? Porque yo veo ahí respuestas de 4 o 5 microsegundos y hasta de 6 y algo, ¿no? Normalmente en tus gráficas de la respuesta. Pero mi pregunta es, o sea, ¿lo midieron o comparaste de alguna manera la misma cantidad de plasma con la misma cantidad de eritrocitos? Y cuando digo cantidad me refiero por el espesor, ¿no? Porque están contenidos en el mismo recipiente, ¿no? Entonces, de alguna manera eso digo, eh, podría ser interesante si ya tuvieras ese aporte de decir, mira, hicimos distintas mediciones para plasma, para eritrocitos, eritrocitos sanos, y eritrocitos con alguna enfermedad, en este caso, anemia, ¿no? Y la misma cantidad y decir, mira, entonces calculamos que la velocidad del sonido es esta, ¿no? Que es algo que normalmente sí, en fotoacústica o en este tipo de técnicas es lo que nos rige, ¿no? Sí, teníamos unos promedios de las velocidades del sonido, solo que ahí todavía no pude sacar algunos datos. O sea, justamente, bueno, sabíamos que a mayor interfaz iba a viajar mucho más rápido, ¿no? O sea, por lo mismo de que el plasma
jugaba como medio transparente para la luz, entonces íbamos a tener más rápida la señal. Y otra de las cosas que tengo pendientes de realizar fue justo la velocidad del sonido, y para ello también, o sea, era importante cuando yo les decía que definía la distancia donde iniciaba la sangre y donde sedimentaba. Esos son los cálculos que aún, pues, como tal estamos haciendo, o sea, de la velocidad que tiene como el desplazamiento de la interfaz eritrocitos y plasma, pero como tal aún o sea, no los tengo como datos concretos aún. Sí, Ahora, porque teníamos un promedio, de hecho, ese fue un error mío, o sea, que no he podido sacar como tal, porque veía, o sea, que pues en algunas referencias, si no me equivoco, la velocidad viajaba como entre 1500 y 1600 más o menos en las muestras de sangre, y cuando yo sacaba mis muestras, como con los cálculos, no los pude obtener bien, entonces tenía como un promedio de 1700. Entonces son uno de los cálculos que aún tengo que hacer, la velocidad del sonido, pero los datos pues ahí están, o sea, tengo el desplazamiento que hizo los eritrocitos, es decir, cuánto cayeron, la cantidad de la distancia del plasma, o sea, lo que representaba el plasma es la distancia de acá, por así decirlo, la distancia de los eritrocitos, y ya solo hace falta como formular bien pues las variables para obtener la velocidad del sonido. ok, bueno, Nada, sí, nada más como dato, recuerden que el agua tridestilada, o sea, súper limpia, tiene una velocidad de alrededor de 1480, 1400, casi 1500. O sea, no puede ser la de la sangre 1500. Sería tener agua. Y No, no, bueno, no Rosalba, lo sé, pero son 1580. Eso sí ya está más que reportado, y de hecho en los resultados del artículo lo publicamos y lo comparamos con todos los reportes y son 1580. Ahí no lo tengo exactamente, pero sí o es un sea, poco más. me estás diciendo que la sangre es casi pura agua. No, no es que sea pura agua, es que la velocidad de sonido de la sangre, no son los 1500 del agua, pero es un poquito más arriba. Y eso está más que estudiado, ¿eh? Sí, harto se los paso. ok, bueno, muchas gracias, Paula, la verdad, muy buen trabajo, te felicito. Muchas Y gracias. el ánimo de las preguntas, seguramente también, Rosalba, es con la intención de mejorar tu trabajo y también de inquietudes, genuinas sobre el trabajo, ¿no? O sea, si no hubiera interés, te aseguro que ni te preguntábamos nada. Entonces, Muchas gracias. no lo tomes a mal, más bien No, no, no. tómalo bien y felicitarte nuevamente, ¿sale? Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Orlando. Ya tenemos un último tiempo para una última pregunta de Rosa. Adelante, Rosa. Gracias, Denis. Sí, no me voy a demorar mucho porque ya creo que todos están ya hicieron bastantes preguntas. Nada más quería como a Paola felicitarte porque he visto desde tu inicio y ella es una niña de delfín, prácticamente son 2 meses que ha estado en el laboratorio y ha hecho más que a veces un alumno de licenciatura, ¿no? Entonces, por eso quizá no ha presentado esos detalles, pero quien lo va a continuar, yo creo que ahí con asesoramiento, obviamente, va a saber exactamente sobre caracterización de los sensores, que son muy, muy válidos, obviamente, las observaciones que hizo Rosalba con Orlando, porque ellos que están enfocados en esto de sensores, pues sí es necesario. Y causa ruido, sobre todo por las imágenes que presenta Paola, ¿no? Por ejemplo, el sensor lo presentó nada más hasta 40, creo, microsegundos o 20 microsegundos, y pues dices como, ¿cuál es su respuesta en tiempo? Y su respuesta en tiempo va más allá, por eso Rubén también le hizo esa pregunta, porque presentó eso. Entonces eso causó ruido. Sin embargo, se tiene la respuesta del sensor completo en tiempo y en frecuencia, y ese ruido inicial también, como dice Orlando, es por el latón, o sea, tiene un ancho de banda muy grande, ¿no? Afortunadamente en sangre responde bastante bien, porque yo lo probé para polímero y no, por ejemplo, ahí no. Entonces sí, también obviamente depende de la aplicación para lo que uno quiere dar, ¿no? Y si es para sangre y es económico, pues muchísimo mejor. Y ahora, pues, Paola ha trabajado con un montón de muestras y sí ha demostrado efectivamente, sobre todo lo que se quiere ver es la diferencia de patología, que es desde la sana con anémica y que ya se ha hecho antes, ¿no? Sino que ahora ella lo hizo con más muestras, que está demostrando lo mismo.
Y sí hay todavía para hacer varios estudios que al final decían esto de regresión lineal, pues sí fue por emoción que quería hacerlo rápido, pero ahí como decía Argelia, con un Camins o algoritmo de clasificación va a salir muy bonita, o sea, ya sea PCA y todo, se va a ver esas diferencias, ¿no? Entonces yo creo que incluso un alumno de Argelia lo va a continuar y va a reforzar toda esta parte de acá, entonces sí te va a mostrar bien. Pero no quería dejar de felicitarte, Paola, ahora lo veo más completo, tu trabajo, yo sí te vi, aquí incluso que sufrías con las temperaturas, todo eso, así que felicidades por ese trabajo, ¿no? Y gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Rosa. Argelia, adelante. Y ya nada más para concluir, bueno, nada más como información, la velocidad de la sangre está entre 1570 más o menos 5 metros sobre segundo. Y lo que sí hemos reportado también es que cambia con alguna patología. No, bueno, pues primero agradecer, decirles que esto es parte de una línea de investigación que ya hemos estado trabajando mucho. Realmente trabajar con muestras de sangre dentro de un hospital y a pesar de que aquí hay una gran cantidad de enfermos con diferentes patologías, se vuelve complicado porque hay que ponerse de acuerdo con el médico, con el paciente y con el laboratorio. Y luego tenemos un hematólogo que nos dice, sí, empezamos. Le dijimos, pero avísanos. Pues no nos avisa y de pronto nos trae muestras y nosotros, pero espérate, o sea, nos tienes que avisar para tener todo listo. O luego ya estamos todos listos, nos dice que sí y resulta que no llegó la paciente. O ya tenemos todo listo, pero el del laboratorio no tiene las pruebas clínicas. Entonces, son una serie de factores que la verdad uno se divierte mucho en un hospital, y los estudiantes que están aquí presentes ya lo saben, pues realmente se vuelve complejo. Vamos a aumentar nuestro tamaño de muestra con esta metodología. De hecho, Oscar, que también es un estudiante de física biomédica, va a continuar. Y la verdad, yo quiero felicitar mucho a Paola porque además casi que la dejé sola. Rosa también estuvo ayudando muchísimo y sobre todo los estudiantes, o sea, entre ellos se han apoyado mucho, Marco, Oscar, Rubén, y decirles que si es posible también agendar a Rubén, porque Rubén ya va a presentar su tesis de maestría, él ya tiene muy caracterizado esto, entonces, pues si pudiera hacerlo porque ya está en los últimos pasos, y pues agradecerles también, yo creo que todos sus comentarios me encantan porque además nos dan muchas ideas, a lo mejor se nos pasaron algunas cosas de expresar, pero créanme que es muchísimo material. Lo que hizo Paola es una brutalidad de muestras, o sea, como nunca. Además ella se movía como pez en el agua en el hospital y entonces de pronto me decía, ya hablé con el laboratorista de tal, ¿y ese quién es? No, ya está resuelto. Yo decía, o sea, eso también es muy, muy positivo porque a pesar de que nosotros ya estamos en un hospital, la manera en la cual se desarrollan y se desenvuelven los médicos en su ámbito es muy diferente a la nuestra, muy diferente. Y gracias a eso ayudó a que pudiéramos tener tantas muestras. Y bueno, pues creo que realmente pues lo valioso, ¿no? De estar en un hospital y que no somos clínicos, pero que en el fondo trabajamos todos en conjunto, le da una riqueza brutal, ¿no? Pues eso es lo que yo quería decir, agradecerles a todos y agendar a Rubén. Sí, pues en cuanto ustedes me digan. Ahorita está libre todo. Y pues bueno, pues nada más, muchas gracias de nuevo, Paula, porque te tocó un público difícil y muy heterogéneo, como decía al principio, pero estuvo bastante bien, sobre todo también tomando en cuenta que eso, que como decía Rosa, son 2 meses nada más, ¿no? Y pues bueno, o sea, obviamente pues sabemos que hay cosas que se pueden mejorar, pero para eso es justamente este tipo de presentaciones, para que vayas mejorando. Y pues les agradecemos tanto a ti como a Argelia por la oportunidad de conocer su trabajo y pues esperemos que pronto podamos seguir y que puedas seguir tú si te interesa seguir trabajando en esta área. Y pues esperamos a los demás estudiantes, Argelia. Y pues muchas gracias. Voy a dejar de grabar, por cierto, en este momento. Muchas gracias. Bueno, pues entonces cerramos por hoy y pues les agradezco a todos.